Imayna llaqtamasis imaynaqa qusankichik no Guatemala kutirimuni kay canalman. Kunan qhawarikusun kay Calamarcata paykunata takianqanku Mar para Bolivia nisqata. Pero noqa uqta nimunaykichik. Kay video qhawakusun chayri mana maqanakunapaqchu ni chiqninakunapaqchu chilenos. Imarayku Boliviapi chilenos tiyan, a ver, nimunaykichik. Boliviapiqa tiyan chilenos. Chilepitaq tiyan bolivianos. Entonces, chaypiqa casarakunku Boliviapi chilenawan bolivianawan o boliviano chilenawan killantataq Chilepi. Entonces chaykunamanta chay parejasmantaqa wawitas tiyanña. Chay wawitasqa wiñakusan sumaq kunan. Pero si noqanchis maqanakusun chiqninakusun tukuy ima chay wawas nimayladoman riyatanqachu mana yachanqachu Chilemanchu apuyayta Boliviamanchu apuyayta. Entonces chayraykus niykichis kaypiqa qhawarikullasun. Imatachus nimaymunanchis Calamarca sumaq umayninchis hap'ikusun chaymanta hina qhawasun piensasun noqapis piensasqay nimushaykichis. Hola gente de YouTube, he vuelto otra vez al canal. Hoy vamos a ver a Calamarca. Calamarca ya saben de dónde es y anteriormente en los anteriores vídeos les he dado una información. Ellos van a cantar Mar para Bolivia. Pero antes de ver este vídeo yo quiero decirles, si vamos a ver este vídeo no es para tener pelea con chilenos ni para odiarnos con los chilenos, no. Simplemente es forma de ver qué es lo que nos va a decir Calamarca y pensar nada más. Y reaccionar más que todo, qué nos transmite. ¿Por qué? Porque tanto en Bolivia como en Chile hay gente en Chile boliviano, hay en Bolivia gente chilena. De esa gente se forman parejas, tienen hijos y esos hijos, si nosotros vamos a pelear, vamos a discutir, ellos no van a saber si apoyar a Chile o a Bolivia porque van a estar confundidos. Entonces, mi objetivo es simplemente en plan reacción a la canción, sin ningún, no quiero ningún tipo de discusión, simplemente es apreciar la canción y ver qué es lo que nos transmite, solamente eso. Entonces también quiero mandar un saludo a Rodrigo GC, es un nuevo suscriptor, que sea bienvenido y hoy vamos a ver junto con él, espero que vea este video reacción y empecemos. Mar querido, mar soñado, cuando miraré tus olas, vuelve ya la patria querida. Más de un siglo estás cautivo. Le contaré a los niños que detrás de las montañas te perdiste en un conflicto por la ambición de hombres ciegos. Hasta ahí lo que he entendido es verdad que nosotros deseamos el mar hace mucho tiempo y eso lo dice aquí también la canción. También he entendido que la abuelita es esta niña. ¿Por qué? Porque dice en la canción, contará a la generación. Entonces, como al decir que esta niña es la abuelita y el de la foto es este señor, y el niño será su nieto o su hijo, o yo creo que es su nieto, porque es contar a la generación. Entonces, eso es lo que he entendido. Llaqtamasis no entiende ni haría chanchis tukuy munasqan salida al mar munanchis tukuy. Pero chantapsha chanchis imaynatachu guerrapi asqa runas rurqanku. Entonces, kay señoraqa chay abuelitacha, chay fotopitaq chay runa pay tatancha. Entonces, chay pichu kamitapi winkukusan chayri nietoncha. Entonces chayman chay abuelita cuentanantin imaynatachu tatan rirqa guerraman luchaq mar rayku. Entonces chayta noqa entiendeni. Qankunari imata entiendenkichik qillqamuychik chay uraman. Qhawarinawllapuni. Encontraremos la paz de este mundo, el progreso de los... Esto se llamaban para entonces los soldaditos colorados. Y si se dan cuenta, antes no tenían ni botas, sino con abarcatas, así como están viendo, así
Así fueron a la guerra, porque hay fotos antiguamente de cómo han ido ahí en los museos, se ven como las fotos de los soldados colorados. Ahí se está despidiendo, ¿no? Algunas ya chanquich más que hay soldadito colorado, ¿y? Imagínate, ñawpaj abarquetallawan, imagínate, vistico canku, mana sumaq equipasqachu kaq. Entonces, pero, en kay wawitan despidikusan, qhawarinallapunia. unirá Vale, a toda guaguay. Bolivia. Ay, madrecita. Ese es el bombo. Ese ruido que ha hecho, eso se hace con una concha de mar o con un cuerno de toro. Eso es la quena, ya saben. Ahí el tambor, charango, guitarra. ¿Ves? Así iban los soldaditos a la guerra, con abarquitas. ¿Ves? Esa es la guerra que ha tenido en las pampas de Antofagasta. Por la misión de hombre ciego, en que encontraremos la paz de este mundo, Ay, madrecita. el progreso de los pueblos. ¿Ves? Ahí la señora se acordará y el niño le quita la foto y le dice, y le soba la cabecita y le dice, "Ay, debe ser triste para una hija perder a su padre y criarse sin padre. Algunas llaqtamas ima piensan kichkay, chay ñetitun qhechun fotituta santa ya abuelitay nincha amaño waqaychu nincha hinatacha nin pero pay yuyarikunchata tanta llaki qhawarinallapuña. Esos son los chicos. ¿Por qué digo sikus? Porque cuando hay grupos que se juntan de puros zampoñas se llaman sicuris y se baila también la sicuriada. Y hay otro que es la tarqueada, que es la tarca es como una quena más grande y más gruesa. También la tarqueada. Normalmente los ponchos rojos en mi pueblo venían con sus látigos aquí puestos aquí, con sus sombreros con plumas así, venían a bailar y se llamaba tarqueada porque tocaban puro eso. Y aquí como ven está la huipala, la bandera y los ponchos rojos. Ponchos rojos se les dice a las personas que llevan todo esto. Cancunapi llaqtamas yachankichka y banderanchis tricolor, huipala representación 36 nacionesman, kaykunata ponchos rojos canku cuidadores, ¿sí? Y la catas la pasmanta. ¿Sí? A ver, un poquito vamos a recorrer. Ahí, ¿ves? La parcata típica, los pantalones así blancos, pero son de lana de oveja hecho. Los ponchos, todo esto hecho de lana de oveja. Estos son las chuspas. Ahí llevan la coquita es como decir, en el día en el descanso, mastican y para que les dé energía para el trabajo. Eso es para eso mastican la coca. También los sombreros son hechos de oveja. Aquí de las señoras también sus polleras, todo, todo. Ya no sé si, perdón, ya no sé si hoy en día ya son las mismas blusas antiguas, pero no sé. Y estos que llevan en la cintura se llaman chumpis, que están también hechos de lana de oveja. Pues es así, yo veo que esto es, yo lo siento, pero ellos lo deben sentir mucho más que nosotros, su cultura.
Qankunapish llaqtamas yachinkichis tukuy k'ayqa ropasqa ruwasqa lana ovejamanta, kay ch'uspapis, sombreropis, chumpipis, mantasninkupis tukuy lanamanta, kay wiphala tricolor banderanchis qhawarinallapuña. Ahí está, esa es la concha con lo que decía que suenan, pero la concha tiene que ser más grande. La quena, las guitarras, el bombo. Qué triste. El futuro de los hijos con el mar mejoraremos, caminemos todos juntos. Ahí es verdad que si el futuro de nuestros hijos podemos mejorar, pero ¿cómo? ¿Creen que vamos a mejorar si no nos unimos? No, hay que unirse. Y a nuestros hijos también hay que darles valores, principios y muchas cosas más. Hoy en día nuestros hijos no tienen un espíritu fuerte como los antiguos. Los antiguos quizás no estaban preparados intelectualmente como hoy, pero tenían un espíritu muy fuerte. Hoy en día tienen preparado esto, pero el espíritu muy bajo, la autoestima está derrotado por completo en los suelos. Psicológicamente están lastimados la gente latinoamericana porque hay mucha gente que a nuestros hijos les lastiman. Y es por eso que que les digo yo, si hay gente que no es de nuestra raza, de cualquier, no lastimen psicológicamente, porque eso es peor que un cuchillo. Que alguien, si a nosotros nos duele que nos digan indio, imagínate si a que alguien venga y te diga muchas cosas que no es de tu tierra y estás en tierra extraña, es lo peor. Entonces respetémonos, respeten que así también nos van a respetar nuestras culturas. Si se dan cuenta, donde vamos nosotros los bolivianos, llevamos nuestra cultura. Y imagínense si no nos dejan por ejemplo, aquí en Madrid hacen carnavales, la Orcupiña, y nos dejan bailar, nos dejan demostrar nuestra cultura. Imagínense si a nosotros no nos dejaran expresarnos nuestra cultura, no estaría bien. Entonces, es por eso que yo digo, si allá en nuestro país hay gente que no es de nuestro país, respeten su cultura, aprendan de su cultura, lo bueno de su cultura, de todas las culturas, aprendamos, así vamos a ir mejorando. Si no, no. Alguna vez llaqtamas se entiende que chari cosachaca mamarninchis kay wawasninchispa, pero si wawasninchis mana turuchu ñawpa runas hina, qhasilla ñawpa runascha mana sumaqta piensakuchu, pero thuru runaq kaq kanku. Pero kunandian pensamiento sumaq pero manaña thuru runachu kanku. Pipas nimun imatapis waqakullanku. Entonces yachachinanchis tiyan valores, principios ñawpaqman rinankupaq. Porque qankuna cuentaqa kunkichis kay Españapi noqa tiyakuni. Kay Españapi llaqtamasisnin tusunku carnavalespi, 15 de agostopi, demostración tiyan kay callaspi, pero kay España runas dejanku demostración kananpaq culturanchispata. Si mana dejankumanchu chayri mana cosachu kanman. Entonces paykuna respetanku culturanchista noqanchis respetanachis tiyan pichus cultura demostraymunan llaqtanchispi kikin respetana tiyan. Entonces si respetakusun chayri ñawpaqman risun. Entonces chantapish nini si waq culturas astawan avanzasqa imapipis chayta qhawananchis tiyan imatachus ruwasanku sumaq chayta copiananchis tiyan. Copiadorpish kana tiyan, pero sumaq ñawpaqman rinanchispaq. Porque si mana nima ruwasunchis mana cosachu kanqa. Entonces qhawarinillapuña. Mar querido, mar soñado.
soñado resuenas entre las olas y el viento trae su eco. El grito mar para Bolivia. Hasta hoy en día es como un eco el grito para Bolivia, eso es lo que yo entiendo, pero nadie lo escucha. Es un siglo que vamos gritando y ese eco parece que no llega a nadie, a ningún oído. Si queremos que llegue a algún oído, tenemos que empezar a pensar de otra forma para que nos hagan caso. Tampoco estoy diciendo que se monte la guerra para ir, no, 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 eso no, no, no. Ni tampoco estoy diciendo que haya peleas, no. Tiene que haber entendimiento, respeto y todo para que funcione todo. Gankunapsi llaqtamas uyarisankichik, ari kunankama huk siglo ekogina sonarizan chay qaparinchis mar para Bolivia nisqa chay kunankama ekogina repiten pero ni pi uyarinchu. Entonces manataq nishanichu maqanakamuna ni mana chayta mana nishanichu chayta. Simplemente umachakunachis sumaqta respetakunachis sapa huk ñawpaqman hinalla taskisunchis imana mana taskisunchu niykichis ñawpa kay Españapi imaynatachus respetan culturanchista dejawanchis demostración ruraqta tukuy ima paykuna respetanku nuqanchis llaqtanchis y kikillantata respetana tiyan waq culturasta waq runas maymantachus hamunku kikinta respetana tiyan imatashi rurashqanku chayta sumaq copiana tiyan amapas nuqanchispata kachunchu pero si sumaq ruwanku chayri nuqanchis astawan sumaq copiananchis tiyan astawan ñawpaqman rinanchis entonces qhawarinallapuni. Ese faro alumbra los pueblos. Los guardianes de los aymaras son los conchos rojos. Toda Bolivia. A ver. No lo entiendo lo que dice, pero a ver, vamos a seguir. Ahí, yo creo que es como una marcha que hacen, ¿no? En conmemoración a la pérdida de nuestro mar. Al ver esto es como un sueño que de que algún día algún barco surca los mares del Pacífico con la bandera boliviana. La esperanza es lo último que se muere, dicen, ¿no? Qankunapish llaqtamas ima piensankichis noqa piensani huk día huk barco kay océano Pacífico hinatacha flotaranqa banderanchiswan wipalawan kuska hina flotaranqanku. Esperanza ama chinkanachu tiyan, ama chinkananchu tiyan llaqtamas a ver qhawarinallapuni. Ahí dice claramente el progreso del pueblo unirá a toda Bolivia, pero ¿cómo va a progresar? Ustedes tienen que preguntarse, ¿qué harían ustedes para que progrese nuestro país? ¿Perdernos en el camino? No, no es bueno perdernos en el camino, ni en el proceso de hacer cualquier sueño no es perderse. Y tampoco es bueno pisotear a otro ser humano por ambición. Eso es una perdición para mí. No sé para ustedes qué es. Lo único que puedo pedir es que escuchen bien las canciones de Calamarca, Carcas, de muchos autores. Hay muchos mensajes muy bonitos que hace que piense como yo y hay mucha gente que pensará como yo, no lo sé, la verdad. Algunas llaqtaman si maita piensan kich, no piensan y si
Si tukuy ayllus tantakusunman tukuy ñawpaqman rinapaqqa mana chinkananchikchu tiyan ni ambición rayku ni imarayku nitaq ni runa masintista runachu ni patan pasanachu mana chay kusachu respetakuna tiyan si hina respetakusun chay ñawpaqman kankuna ninkichik kay loca warmi imata parlamushan nispa a lo mejor pero chay pensamiento ya entonces uyarinallapun yo creo que ese es el eco que suena hace un siglo que nadie lo escucha. Mar para Bolivia es como un eco lo que dicen en la canción. Ese es el grito que suena un siglo. La esperanza es lo último que se pierde, mis queridos amigos paisanos. Tú también que me estás mirando, ¿qué piensas? Opina, no te quedes callado. Kankuna llaqtamas ima piensamunkichik qaparimuychik tukuy ima mar para Bolivia chay eco, entonces qallarimuychik imatachu qankuna piensankichik kay takiymanta kay kamalla kachun k'ayawaq video qhawarisun k'aya astawan papel higiénico apakamusqa mana ñawqay munani kay hina askha apakamusqa mana waqanaypaq ay kunan kay kamalla kachun llaqtamas allin p'unchay kachun k'aykama hasta mañana gente